tardes y bienvenidos una semana más a Cuidamos de Ti. Tenemos un programa cargado de noticias relacionadas con la salud que les van a interesar muchísimo, además de nuestros colaboradores habituales con los que hablaremos de diferentes temas. Ya lo saben, hablaremos de nuestros ojos, de nuestros oídos y además hablaremos de nuestra espalda. Así que muy atentos a nuestro sumario porque esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Primeramente nos desplazaremos hasta Clínica El Brillante Oftalmología. Allí el doctor Álvaro Fidalgo hoy nos hablará sobre la conjuntivitis. ¿Sabían que hay diferentes tipos de esta enfermedad de conjuntivitis? Vamos a conocerlos y también vamos a conocer cómo es el tratamiento de cada una de ellas. A continuación vendremos a Plató y hablaremos con Miguel Ángel Ríos, de Centro Auditivo Ríos. Con él repasaremos por qué necesitaremos en un futuro todos ir hasta un centro auditivo a calibrarnos nuestro nivel auditivo. ¿Se acuerdan de lo que era la presbiacusia? Hoy vamos a repasarlo y además vamos a repasar también los diferentes tipos de audífonos que pueden ayudarnos a recuperar nuestra audición. A continuación nos desplazaremos hasta la clínica del doctor Martín Thomsen. Allí hablaremos del síndrome de la fatiga crónica. Un quiropráctico como él también está capacitado para tratar este síndrome y para hacer que los pacientes que lo sufren tengan una mejor calidad de vida. Y para terminar nos acompañarán dos investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba que han coordinado la elaboración de una guía a nivel internacional que nos da recomendaciones de estilo de vida saludable para prevenir y tratar el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Hoy, al final de nuestro programa, lo vamos a descubrir y además no solo eso, cómo prevenirlo y tratarlo, algo que nos concierne a todos. Bueno, pues como ven, un sumario interesante para un programa también muy interesante. Empezamos ya y nos marchamos, como decíamos, hasta la Clínica El Brillante en sección oftalmología. Vamos a hablar hoy de la conjuntivitis. Hoy vamos a hablar de las conjuntivitis. La conjuntivitis, como su nombre indica, es la inflamación de la conjuntiva. La conjuntiva es una piel transparente que recubre el ojo, tanto la bola del ojo como la piel interna de los párpados también se llama conjuntiva. Es vamos a decir, un pellejito especializado para la mucosa del ojo, es una mucosa. Esa piel, esa conjuntiva, es muy sensible y se puede afectar pues, por alergias, infecciones de virus e infecciones de bacterias. La conjuntivitis infecciosas, bacteriana y vírica principalmente, son muy habituales y hay grandes diferencias. Las conjuntivitis bacterianas suelen ser ojos rojos, más habitual en niños o portadores de lentillas con mucha secreción. Mucha secreción, mucha legaña verde, amarilla, muy aparatosas, pero también se curan muy rápido, normalmente incluso sin antibiótico. Al segundo o tercer día la inmensa mayoría de los pacientes con un sistema inmunológico competente se han curado. Por supuesto que en un portador de lentillas o en un niño son pacientes de alto riesgo para cualquier infección ocular y por lo tanto debe de verlas un oftalmólogo para diagnosticar y tratar la gravedad del caso según lo vea. En los casos de una persona que no tenga lentillas y que no tenga una historia de enfermedad ocular, cualquier conjuntivitis que se cura medio sola a los 2-3 días normalmente no merece mayor importancia. En las conjuntivitis víricas es otro capítulo. Aquí es un virus el que está infectando el ojo y normalmente son muy contagiosas. Vamos a decir que es como una gripe del ojo. A veces el cuadro se acompaña de fiebre, incluso de nódulos que se pueden palpar por encima, por delante de la oreja o por los lados del cuello. Son lo que llamamos un cuadro que se llama fiebre de faringe y conjuntival, porque afecta a todo el cuadro de la faringitis y la conjuntiva. Son muy contagiosas y a veces nos vemos pacientes en la consulta que vienen pues, toda la familia. Normalmente empieza con un ojo rojo que molesta, que tengo sensación de que tengo algo metido, como arenilla, inflamación del párpado y ojo rojo y lagrimeo.
Hay que tener mucho cuidado porque el mismo paciente es el que se la pega de un ojo al otro con su misma mano. Todas las secreciones del ojo, de la nariz y de la boca pueden contener y contienen muchas veces virus. Entonces hay que tener muchas medidas de higiene, ahora podemos ahondar en ellas, para no contagiarse uno mismo y a la familia. Para evitar contagiar una conjuntivitis a alguien cercano, lo que hay que hacer es siempre tener mucho cuidado con las manos. Las secreciones de los ojos, las legañas, las lágrimas, que nos podemos secar con un pañuelo, siempre mejor pañuelo de usar y tirar, para evitar guardar un pañuelo infectado en un bolsillo. Siempre usar y tirar y siempre lavarnos las manos. Con un lavado normal de manos es suficiente normalmente, no hace falta que sea con un desinfectante muy potente. Jabón durante el tiempo apropiado suele ser suficiente. Es importante, sobre todo en los casos de los virus, este tipo de conjuntivitis deben de ser diagnosticadas por el oftalmólogo. Una vez que el oftalmólogo diagnostica y pone el tratamiento apropiado, es como una gripe, en cierto modo hay que pasarla. Tiene un tiempo en el que el cuerpo tiene que reaccionar y luchar contra la conjuntivitis, y durante ese tiempo el paciente es infeccioso, quiero decir, se la puede pegar a la familia. Importante no compartir sábanas, no compartir toallas, todo lo que esté lleno o potencialmente lleno de secreciones, mejor que lo use otra persona, y sobre todo no dar la mano a las personas, sino lavárnosla y evitar el contacto con otros pacientes. Las complicaciones de la conjuntivitis vírica las debe de seguir siempre el oftalmólogo. El oftalmólogo es el profesional apropiado para diagnosticar y tratar las conjuntivitis y darle seguimiento, porque existen un par de complicaciones que sí que tienen cierta importancia. Unas son las pseudomembranas, es unas membranitas que hay que quitar del saco, del fondo del saco inferior del ojo, que las tiene que retirar el oftalmólogo si apareciesen, y otros son unos pequeños infiltrados en la córnea. Estos infiltrados en la córnea es como si a la córnea le hubiéramos dado unos toquecitos y la hubiéramos dejado dañada. Esto se produce por la interacción entre el bichillo, el virus, y el sistema inmunológico del paciente. Y eso hay que tratarlo y vigilarlo. El tratamiento de las conjuntivitis en general, y ahora hablaremos de la alérgica, es muy habitualmente con colirios. Aparte de todas esas medidas de higiene de las que hemos hablado, con colirios. El colirio es simplemente el nombre que le damos a las gotas para los ojos, es la forma farmacéutica de los medicamentos para los ojos. Existen multitud de colirios con muy diferentes acciones y para muy diferentes propósitos. No conviene, no interesa ponerse un tratamiento en colirio para las conjuntivitis porque mi amigo, mi vecino se lo puso, porque realmente muchas veces llegan pacientes a la consulta que se están poniendo fármacos que no están indicados para el cuadro que ese paciente tiene. Entonces no aconsejo autotratarse o porque alguien me dijo o incluso el farmacéutico me dio. No siempre es buena idea, es mejor acudir al oftalmólogo, que es la persona que le tiene que tratar la conjuntivitis. Pues como hemos dicho, las conjuntivitis en general se tratan bien y se pasan bien, pero las conjuntivitis infecciosas pueden dejar secuelas. En el caso de las bacterias pueden dejar cicatrices en la córnea. La córnea es una estructura que debe de ser transparente y si queda una cicatriz, pues deja de ser transparente en la zona de la cicatriz. Esto es especialmente importante si la cicatriz se encuentra justo en el centro del ojo, en lo negro, en lo que llamamos la pupila, porque es el eje visual, es por donde estamos viendo. Si la cicatriz es periférica, es decir, fuera del eje visual, tiene menos importancia. En las conjuntivitis víricas se pueden crear esos infiltrados, eso que hemos dicho antes, como signos de lucha entre el cuerpo y el virus, que producen pequeñas cicatrices que no son perpetuas, se van a cambiar, pero pueden ser muy molestas, dar deslumbramientos, dar sensación de que veo mal, de que veo borroso durante meses, incluso después de las conjuntivitis. Las conjuntivitis alérgicas son otro tipo de conjuntivitis. También se produce una inflamación de la conjuntiva, pero por otras causas. Los alérgenos, vamos a decir, productos que producen una reacción de cuerpo extraño, el cuerpo los reconoce como algo raro y reacciona, igual que la alergia de la nariz o el asma, que produce una reacción del cuerpo. En el ojo ocurre exactamente igual. Los pólenes o cualquier cosa que pueda entrar en el ojo y producir esa reacción, por ejemplo, un insecto que venga volando y nos dé en el ojo y produzca pues una reacción de esto no es mío, que produce inflamación, produce ojo rojo, produce lagrimeo y sobre todo en las conjuntivitis alérgicas se suele producir un síntoma que es el picor.
El picor, que el paciente se rasca, se frota, le llora, incluso estornuda, eso es una alergia. Normalmente las alergias son de los dos ojos, afectan a los dos ojos. Estos son los síntomas más habituales de la conjuntivitis alérgica. Las conjuntivitis alérgicas se tratan con antihistamínicos, pero en colirio, en gota, en vez de en pastillas, salvo los casos muy graves, en los que sí que ponemos alguna pastilla que ayude, típicos antihistamínicos orales. Normalmente las conjuntivitis alérgicas tienen un periodo en el que el paciente está peor, cuando por ejemplo aquí en la zona es muy habitual el olivo, soy alérgico al olivo, entonces los meses en el que el olivo poliniza se encuentran peor. Es cuestión de poner un tratamiento con gotas, con colirio, por la mañana y por la noche, un antihistamínico que le podemos mandar su oftalmólogo y que le va a quitar los síntomas. Se puede ayudar con lágrima artificial. En los niños las conjuntivitis alérgicas son algo más importantes o pueden llegar a serlo, porque el niño tenga, por ejemplo, piel atópica y se relacione con una conjuntivitis que nosotros llamamos vernal, pero que es una conjuntivitis alérgica más crónica, más a largo plazo y que a veces no encontramos directamente qué le está causando eso, sino que es un ojo muy inflamadete, muy reactivo. Y a esos niños hay que darles seguimiento con más frecuencia y tratamiento a veces todo el año para mantener ese ojo rojo a raya. Estos son los tipos de conjuntivitis que hemos hablado, son los más frecuentes y los motivos de consulta más habituales de los pacientes por estas causas. Regresamos a nuestro plató directamente desde Clínica El Brillante en su sección de oftalmología para hablar con Miguel Ángel Ríos. Ya lo conocen ustedes, él es el responsable del Centro Auditivo Ríos, al que saludamos ya. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos de nuevo. Y hoy hemos querido hacer una especie de recopilación para ver en qué punto nos encontramos y recordar a nuestros espectadores el servicio que presta Centro Auditivo Ríos. Entonces, no sé si te parece que hablemos un poco en general de los problemas de audición que pueden llevar a las personas hasta tu centro y qué tipo de pruebas diagnósticas se les realizan allí para determinar el grado de problema que tiene cada uno y cuál es la mejor solución que se puede adaptar a cada tipo de problema y a cada tipo de persona. El abanico es amplio, ya lo sabemos, pero la gente en casa igual tiene que centrarse y conocer las distintas posibilidades. Entonces, si quieres, empezamos por el principio. ¿Qué tipo de problemática auditiva es la que nos lleva a tomar la decisión, la determinación de ir a un centro auditivo como el tuyo, Centro Auditivo Ríos? Lo más habitual son las pérdidas de audición por la presbiacusia, ¿vale? Esto corresponde al deterioro de las células ciliadas debido a una exposición larga al ruido o directamente debido a la edad. Sí es verdad que el otro día, precisamente hace una semana, estuve leyendo un artículo de que las personas a partir de 55 o 60 años, que se considera ya la presbiacusia, se puede decir prácticamente que el 60% de la población a partir de esa edad tiene pérdida auditiva. Más leve, un poquito más ya severa, pero sí es verdad que el 60% de las personas a partir de los 60 años ya tienen pérdida de audición. Bueno, no lo consideremos entonces una ofensa, es como si venimos hablando con Clínica El Brillante de que a cierta edad a todos nos llega ese momento de la presbicia, es decir, vamos a necesitar gafas de cerca, sí o sí. Con el oído pasa exactamente igual, no hay quien se libre, ¿no? Nada, exactamente igual. Sí, es verdad que si ya le metemos una exposición al ruido posterior a nuestra vida laboral o a nuestra vida de ocio, y aparte de eso ya tenemos el propio deterioro de las células ciliadas de lo que se considera la presbiacusia, pues entonces va a aumentar esa pérdida auditiva o va a aparecer antes de tiempo. Pero sí es verdad que no hay forma de evitarlo. Sí, hay siempre gente que, lógicamente, por genética o por una vida relativamente cuidada en cuanto al sonido, pues puede aguantar unos años más, pero es un deterioro propio de la edad. Entonces, ¿a partir de qué momento debemos pensar en acudir a un centro especializado? ¿Es algo que estamos capacitados nosotros mismos para decidir o tiene que ser alguien de nuestro entorno el que nos dé el empujoncito? Por las dos partes. Siempre la primera problemática que tiene una persona con pérdida de audición
Es algo muy simple. La televisión, yo la estoy oyendo, yo la oigo bien porque la tengo a 60. Pero mi mujer, mi marido, en fin, dependiendo de la persona que sea, la ve bien al 20. Entonces ahí ya empieza a desencadenar, empieza ya a dar síntomas de que esa persona tiene problemas con la audición. Después también, algo muy característico de este tipo de pérdida es que en el momento que hay un poco de ruido en torno, ya nos cuesta trabajo definir lo que nos están diciendo, ¿vale? Oímos que nos están hablando, pero nos está costando trabajo seguir la conversación. Entonces eso es algo muy significativo también. En principio, cualquier pérdida puede ser tratada, ¿vale? Puede con audífonos o incluso si la pérdida no corresponde a lo que hemos hablado antes, sino que es otro tipo de pérdida, e incluso puede ser, le pueden recetar cuando vayan al otorrino, dependiendo de la patología que tenga, que cause esa pérdida de audición, se puede suprimir, ¿vale? Pero siempre hay que tener esas dos cosas en cuenta. Si oímos bien en cualquier tipo de entorno y la televisión la ponemos muy alta, suelen ser cosas incompatibles, ¿vale? Entonces ya ahí podría haber otro tipo de problemática, pero normalmente la persona que tiene pérdida de audición es consciente de ello, y si no, muchas veces por cabezonería, es consciente la persona que tenemos al lado, porque ya se da cuenta de que esa persona no oye igual que él. ¿Vale? Fuera tabúes, fuera prejuicios, hay que acudir a un centro auditivo en el momento en que empecemos a notar que no escuchamos todo lo bien que lo hacíamos antes y que tenemos ahí una falta, una pérdida que nos hace no tener una calidad de vida como la que por nuestra edad, porque hoy día una persona con 55 o 60 años es joven, merecemos. Entonces vamos al centro auditivo y ¿qué pasa? ¿Qué tipo de pruebas nos hacen allí? Pues lo primero que se hace es una anamnesis, que es para saber más o menos la situación en la que se encuentra ese paciente. Vemos si ha estado expuesto al ruido, si ha tenido algún problema previamente con infecciones de oídos, si ha tenido algún traumatismo acústico. Una vez descartado todo eso, se pregunta también por lo que es los antecedentes familiares, si conoce o tiene familiares cercanos con pérdida de audición, porque es algo también muy significativo. Una vez que se haya ya conocido el caso de la historia del paciente, se le pasa a hacer una audiometría, ¿vale? Le hacemos una prueba dentro de la cabina, una cabina insonorizada, donde le vamos a emitir pitidos a distintas frecuencias e intensidades. Ahí ya vamos a ver la persona, el grado de pérdida que tiene, si es que la tiene. También en el caso de las personas que no tienen pérdida de audición, es muy rápida esta prueba, porque se hace una audiometría de screening y en 5 minutos tenemos los dos oídos valorados, ¿vale? Por lo que yo hago el llamamiento a la gente que tenga dudas, que vaya allí al Centro Auditivo Ríos, que se le pueden hacer las pruebas sin ningún tipo de compromiso, y luego ya, pues, si es pérdida de audición o en función de ya lo que veamos, pues le recomiendo que se adapte estos audífonos por todos los protocolos que se siguen, o si ya veo yo o ve mi padre que está conmigo algo ya fuera de lo normal, pues directamente lo derivamos al otorrino para que por si tiene algo que no esté dentro del alcance nuestro. Una prueba que no, si la persona es normoyente, la prueba vamos entre la anamnesis y la audiometría 10-15 minutos y ya esa persona se queda tranquila, y muchas veces también el que está al lado. También, ¿no? Y no, que le gusta poner la tele alta, ya exactamente. Está, ¿no? Bueno, pero en el caso de que no sea normoyente, que exista un problema, ¿cuál es el protocolo que se continúa haciendo con este paciente? Pues entonces se continúa explorando la audición, se le hace una audiometría ósea, por vía ósea. Después, una vez ya que tengamos las dos audiometrías, se pasa a valorar la inteligibilidad con una logoaudiometría, que ya con esas pruebas nos va a dar un pronóstico para la adaptación. Ya con esas pruebas vamos a ver cómo van a funcionar los audífonos. ¿Vale? Ya tenemos una base de decir, los audífonos, dependiendo también del tipo de pérdida, se elegirá el modelo del audífono, y ya tendremos claro cómo nos va a funcionar. ¿Vale? Si hay una persona con baja inteligibilidad, lógicamente el pronóstico de la adaptación es un pronóstico reservado, porque no sabemos cómo va a funcionar, ¿vale? Pero si teniendo buena inteligibilidad,
no hay problema. Eligiendo bien el audífono, esa persona desde el día 1 puede llevar los audífonos puestos 12 horas, que va a estar muy cómoda y notando los beneficios. Pues recordemos un poco esos tipos de audífonos. ¿Cómo tiene un paciente que elegir el audífono? Es decir, ¿es algo estético o tiene algo que ver con nuestro problema auditivo? ¿Nos valen todos para todos o no? Vosotros estáis ahí para aconsejar el mejor para cada caso. Exactamente, hay varios tipos de adaptaciones, ya sea de modelo de audífono en cuanto a prestaciones que tengan los audífonos. Después entramos en lo que es la estética, algo que le importa al 99% de los pacientes que entran por allí. Claro, muchas veces lo estético no es funcional para esa persona, por lo cual hay que dejarlo también claro. Una vez que se vea la pérdida y se estudie y demás, podremos decir, el que va dentro del oído, el chiquitito, no. Adaptarse puede adaptar, pero claro, si tenemos una pérdida de 80 decibelios y le estamos adaptando un audífono que no pasa de 20, al final lógicamente va a oír mejor, porque ya le vamos a cubrir esos 60 decibelios, pero los otros 20 decibelios no los cubrimos, entonces no sería una adaptación correcta. Muchas veces nos vemos obligados por cualquier circunstancia a tener que adaptar ese tipo de audífonos para personas que a lo mejor no le viene bien. Pero claro, nosotros lo exponemos, aconsejamos y ya vemos entre el paciente y los audioprotesistas qué audífono es el que tiene que llevar. ¿Suelen hacer caso los pacientes o tiran más al tema estético? Suelen tirar más al tema estético. Sí, es verdad que ahora ya, desde hace cuestión de 7 o 8 años, que sacaron las adaptaciones RIC, son unos audífonos que van con un cablecito muy fino y tienen bastante potencia para casi todas las pérdidas y aparte son muy estéticos. Entonces con eso ya, hay un antes y un después en la audiología. Cuando estos audífonos de primeras al audioprotesista no le gustaba adaptarlos. ¿Por? Porque eran muy pequeños, llevaban un auricular externo a lo que es el audífono y no daban mucha confianza. Claro, el auricular se puede obstruir y el auricular se obstruye igual de rápido que un audífono de los que van dentro del oído. Si es verdad que siempre tenemos en el gabinete un auricular para ponerlo de repuesto y que mientras la persona no se quede sin audífono. Y hoy en día son prácticamente el 70% de las adaptaciones son de este tipo de adaptaciones. Son muy estéticas y aparte tienen mucha potencia, por lo cual nos da mucho juego a la hora de la adaptación. Bueno, en Centro Auditivo Ríos supongo que tendréis el abanico completo de posibilidades que ofrecerá el cliente, ¿no? Cliente-paciente. Sí, normalmente le damos todas las posibilidades. Lo que pasa es que la filosofía que yo sigo, yo en el momento que entra el paciente y veo el problema, directamente lo que hago es ponerme en su situación. Yo, como si fuera mi padre, mi abuelo o yo mismo, porque también hay gente joven que lo necesita, yo veo la pérdida, veo sus situaciones y digo, este audífono, después ya entre los otros ya me dirá el paciente cuál va a necesitar entre comillas, ¿vale? Pero yo le aconsejo, yo siempre intento dar sobre uno, ¿vale? Y si hay posibilidad de varios, también se lo comento, ¿vale? Bueno, Miguel Ángel, el tema de la pérdida auditiva se da en los dos oídos, empezamos por uno, quien tiene problema en uno va a terminar teniendo problema en otro o no. En el caso de la presbiacusia que hemos hablado antes, va a ser siempre los dos oídos. Pues hay que tener en cuenta que es una degeneración, un deterioro de las células ciliadas y se deteriora todo por igual, no solamente un oído y el otro no, ¿vale? Sí es verdad que a lo mejor hay componentes que hacen que un oído esté peor que el otro, pero en cuanto a la presbiacusia, los dos oídos por igual. En el caso de la presbisia también, que has comentado antes. La vista en los dos ojos. Exactamente. Pues, o sea, normalmente no vendéis un audífono, vendéis dos, ¿no? Siempre buscamos adaptar las dos, porque claro, en cuanto a la audición, es como en todas si tenemos dos, es porque se le da uso a los dos oídos. En la inteligibilidad global, a la hora de entender el ambiente ruidoso, al tener dos oídos, tenemos dos vías auditivas que van a interferir en lo que es la comprensión verbal, ¿vale? Si solamente tenemos un audífono adaptado y el otro oído no tenemos audífono y tenemos pérdida, vamos a estar a medias, porque si no, básicamente, personas que tienen pérdida de audición en un solo oído
y el otro oído lo tienen bien, ¿por qué se ponen audífonos? Pues entonces, si tenemos pérdida de los dos, ¿por qué nos vamos a poner solamente uno? Lógicamente no es lo mismo oír con dos oídos que oír con uno. Al final nuestra salud auditiva va a mejorar si hacemos las cosas bien desde primera hora. Y bueno, pues tan felices que salen los pacientes con sus audífonos, escuchando lo mejor posible, han recuperado su audición y a partir de entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Necesitan algún cuidado específico? ¿Revisiones cada cuánto tiempo? Una vez que se termina la adaptación, lo que es la sesión de adaptación, que suele ser entre 1 y 2 meses, más o menos, aunque desde el primer día prácticamente salen como tiene que estar al final de la adaptación, pero siempre estamos reticentes a todo tipo de cuestiones que surjan durante esos 2 meses. Ya después haremos revisiones periódicas cada 6 meses para comprobar cómo es el estado del audífono y también si ha variado la audición, porque habrá que modificar el audífono en función a la pérdida nueva, si ha evolucionado, o si está igual y todo sigue bien, simplemente la limpieza a fondo de los componentes. Bueno. Pues no sé si queda algo más por comentar en cuanto a esa pérdida auditiva y cómo paliarla. ¿Algo más que añadir? Simplemente que se cuiden la audición, sobre todo desde jóvenes, ¿no? Sobre todo la gente joven. Tema auriculares y demás, sí. ¿no? Hoy en día estamos expuestos a muchísimo ruido. Está bajando la media de edad a la hora de adaptar audífonos. Antes la media estaba aproximadamente a los 65 alrededor y ya está bajando cerca de los 50 y cada vez estamos expuestos a más ruido y cada vez nos cuidamos menos. O sea que el daño que estamos haciendo hoy quizá no lo veamos inmediatamente, pero sí que dará la cara en un futuro más o menos cercano. Hay que tener cuidado. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Nos vemos en semanas sucesivas para compartir más información acerca del mundo de la audiología y sobre cómo cuidarnos y prevenir las enfermedades que tienen que ver con el oído. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Pues hasta la próxima. Pues ya saben, cuídense y si tienen dudas, consultas, saben que tienen cómo ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono y nuestro correo electrónico, tal y como les mostramos en la promo que van a ver a continuación. ¿Tienes algo que contarnos? Envíanos un correo electrónico o déjanos un mensaje de voz o vídeo en WhatsApp. Si lo prefieres, contacta con PTV Córdoba a través de las redes sociales, Facebook, Twitter o Instagram. Y si lo que prefieres es intervenir en directo en cualquiera de nuestros programas, siempre tienes abierta nuestra línea de teléfono. PTV Córdoba, más de 30 años mirando por ti. Regresamos una semana más a la clínica quiropráctica del Dr. Martin Thomsen en Ciudad Jardín, en Avenida Gran Vía Parque. Y esta semana vamos a tratar un interesante tema, es el síndrome de la fatiga crónica. ¿Qué tiene que ver esto con la quiropráctica? Pues el Dr. Thomsen, que ya lo tengo aquí a mi izquierda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos lo va a explicar a continuación, pero antes, si me permite, vamos a presentar a la invitada que tenemos hoy con nosotros. Ella es Carmen García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a contar un poco su historia. Tiene 74 años y desde hace unos 8 años se sentía agotada. Está diagnosticada de agotamiento, un cansancio constante y además traía problemas añadidos, problemas de dolor en los hombros, en las articulaciones, muñecas, tobillos. Eso hace todavía más años que este agotamiento. ¿Quiere contarnos un poco, en resumen, cómo es su historia y cómo termina aquí en la clínica del Dr. Thomsen? Pues sí, yo, como ya he dicho, padezco de artrosis desde muy joven, pero luego a mí lo que más me afectaba era el cansancio, el agotamiento que tenía, que más bien por eso vine yo aquí. Yo veía al doctor en la televisión
Y me lo pensé mucho y dije yo, porque yo pensé hasta ir a un curandero, que yo no creo en esas cosas, pero ya como último recurso pensé ir a un curandero. Yo estaba que no tenía vida, yo me levantaba y había días que al sillón y no podía levantarme. ¿Usted había ido a médicos tradicionales? Supongo que le habrían hecho analíticas y todo estaba bien. Todo negativo, todo negativo. Y me dijeron, pero bueno, Carmen, ¿es bueno que te salga todo negativo? Digo, pues no, yo necesito que a mí me digan lo que tengo y si tiene curación o no tiene. Yo no puedo vivir con esta incertidumbre y este agotamiento que yo tengo tan grande. Es que no era dueña de nada, no tenía vida. No tenía vida. Yo me importaba ya eso más que los dolores. A mí para los dolores me han puesto hasta morfina. Morfina. Tenía dolores fuertes. Cuando me daban los brotes en el hombro, los brazos se me quedaban pegados al cuerpo y no podía levantarlos. ¿Cómo termina entonces? Ya nos ha dicho que lo vio por televisión al doctor, pero ¿cómo termina decidiendo venir aquí y cómo fue la experiencia? Lo pensé, pero luego, claro, yo veía lo que él hacía y digo, bueno, no para los dolores, sino para el cansancio, que era lo que más me desesperaba a mí. Digo, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo necesito. Y ya de hecho cuando llegué me dijo, bueno, ¿qué te pasa? Digo, pues yo vengo, que no sé si usted me podrá ayudar o no, pero yo vengo desesperada ya. Y ya me dio el diagnóstico de lo que tenía y manos de santo. ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse desde que vino? Pues inmediatamente, a los pocos días empecé a sentir la mejoría. Después de tantos años padeciendo ese agotamiento. Sí. Yo no era persona. Y después pues me he arrepentido de no haber venido antes. Suele pasar. Doctor Thompson, ¿cuál es la situación de Carmen? Cuando llega aquí a su clínica, ¿en qué punto se encuentra y qué tiene usted sentado frente así en su despacho? El caso de ella vino desesperada. Y una cosa que veo mucho aquí. Han venido otros médicos, traumatólogos, son todos medicamentos, masajes, y no consigue solucionarlo. Es lo que da mucho placer en mi trabajo, porque normalmente empezamos a trabajar y ya ve más rápidamente que va mejorando. El caso de ella, estamos hablando del síndrome de la fatiga crónica. Es una enfermedad que se sabe muy poco. Se suele clasificar en el mismo grupo que la fibromialgia. Y hoy en día se dice bueno, que es un problema que el cerebro queda muy sensible. El cerebro está sensible, entonces golpe que a otra persona no le dolería, a una persona con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica sí siente dolor. Y justamente esto es lo que tratamos nosotros. Nosotros tratamos el sistema nervioso. Si tiene nervios que está presionado, cuello, dorsal, lumbar, invariablemente va a afectar el cerebro. Yo sé que la gente dice, bueno, ¿qué va a hacer un pinzamiento aquí? ¿Cómo va a afectar el cerebro? Hay que recordar, todos los nervios mandan información del cerebro hacia los músculos, pero también al revés. Si esta información de los músculos no llega para el cerebro, al poco tiempo el cerebro empieza a cambiar. También manda información a los órganos y los órganos lo mandan de vuelta. Esta información también se ve cambiado, entonces ya empezamos a ver que el cerebro cambia. Gente que tiene problemas de columna, con mucha frecuencia vemos depresiones, ataques de ansiedad, falta de memoria, falta de concentración. En el caso de ella, el cerebro queda muy sensible porque el sistema nervioso no estaba funcionando bien. Todo el tratamiento mío ha sido dirigido hacia liberar los nervios, estimularlos para que se recupere y haciendo eso ya el sistema nervioso sea normalizado y se encuentre bien. Creo que lo más desesperante del problema de ella es que no hay ninguna prueba que suele decir, que te puede decir, tú tienes eso. No hay un análisis de sangre, no puede ser un análisis de músculos y nada. Entonces muchas veces la gente empieza a ver, bueno, será todo en su cabeza, se lo está inventando, es un flojo y ahí es donde está la gran parte de la maldad.
que la gente no entiende lo que está pasando. ¿Y cómo ataja la quiropráctica este problema que está en una nebulosa, que no se puede, no es como una hernia discal, que ya hemos visto en programas de estos, que existe, está diagnosticada, hay pruebas médicas? ¿Qué puede hacer la quiropráctica por el síndrome de la fatiga crónica? Pues yo empiezo examinando el sistema nervioso, comprobamos sensibilidad hacia dolor, hacia vibraciones, comprobamos fuerza muscular y casi siempre cuando hacemos esto y vemos, mira, el nervio que sale entre la quinta y sexta cervical no está funcionando bien, el que sale en la cuarta quinta no está funcionando bien, entonces yo todo voy dirigiendo hacia liberar estos nervios y realmente solo darle tiempo al cuerpo para que se cura y se quede bien. Punto de vista mío, tratamiento para ella y para una hernia de disco es prácticamente lo mismo. Son los mismos movimientos, todo dirigido hacia quitar la presión de los nervios. El tratamiento en medicina para este síndrome lo hemos estado hablando, pero ¿cuál sería al final atiborrar al paciente de medicamentos puesto que no hay otra solución, ¿no? Sí, entonces el tratamiento médico suele ser analgésico, muchas veces también morfina. Junto con esto muchas veces hay depresiones, también empieza a dar para ansiolíticos, para depresiones. Junto con esto, al empezar con este medicamento, y empieza a tener mareos, porque los medicamentos dan mareos, y ya otro medicamento para los mareos, y al final están drogados. Se sienten aún más cansados. La morfina da mucho cansancio, si da relajante muscular da mucho cansancio, y al final drogado todo el día. Es peor todavía, vamos sumando, en vez de restar vamos sumando. Bueno, Carmen también traía dolor en los hombros, en las muñecas, en fin, en las articulaciones, tenía ese problema de artrosis diagnosticado hace muchísimos años. ¿El tratamiento que le practica a ella va parejo todo y soluciona todos los problemas? ¿Ella se ha visto beneficiada de todas sus dolencias con el tratamiento quiropráctico? Yo con ella estaba trabajando con las articulaciones, la muñeca, especialmente en mujeres, con frecuencia al no tener movimiento correcto en la muñeca se inflama y presiona el nervio aquí, lo que es conocido como el síndrome de túnel carpiano. Entonces yo he trabajado con la articulación para recuperar la movilidad normal. Mucha gente que dice que tiene artrosis, realmente lo que tiene son mal movimientos, se recupera la movilidad y se le van los dolores. El caso de Carmen ha tenido una buena mejoría en todos los dolores de las articulaciones. Corroboramos lo que dice el doctor. ¿Usted se encuentra mejor? Totalmente. Cuénteme cómo es su día a día ahora después de... Porque lleva unos 9 meses viniendo por aquí. Cuénteme en qué ha cambiado su día a día. Pues ha cambiado total. A mí me daban mandado, yo he estado con depresión mucho tiempo por lo mismo. Y ahora pues estoy bastante mejor. Estoy bastante mejor. ¿Tiene una vida normal? Sí, normal. Ahora yo me canso como la edad que tengo ya, y llevo una casa para adelante y me canso. Pero el agotamiento que yo... Es que yo me levantaba cansada. A mí me han visto todas las especialidades médicas, porque mi médico de cabecera se interesó mucho en mandarme aquí y allí. Me vio el neurólogo y le dije, ¿usted cree que yo puedo tener algo de nervios, que sea de tipo nervioso? Y me dijo que no. Me dijo que no, pero no me dio solución ninguna. Ninguna. Otra cosa que a mí se me ha quitado es las jaquecas, los dolores de cabeza que tenía constantes, me han desaparecido también. A mí ahora mismo no me duele nada. Y energía pues tengo lo que hasta la edad que tengo pues bastante. Pues yo llevo mi casa sola que somos 3 y la llevo bien. ¿Qué pronóstico tiene el síndrome de fatiga crónica? Es decir, ¿cómo está Carmen y cómo se va a encontrar de aquí al futuro? Bien, el caso de Carmen, pronóstico bueno, ya está estable y yo espero conseguir mantenerla así el tiempo que pueda. En general es una enfermedad que no se suele curar. Si miramos la literatura, solo un 8% de la gente se recupera de este problema. Por eso el caso de ella es tan interesante. Yo tengo muchos pacientes con fibromialgia, con esto, y en general se suele dar mejoría muy buena.
¿Qué mantenimiento, qué tratamiento de mantenimiento requiere Carmen? Entonces, el tratamiento de mantenimiento es, bueno, de su parte, cuidarse, no hacer mucho esfuerzo, caminar y, bueno, ser activa. A la hora de venir aquí, normalmente con una vez al mes está bien. Pues Carmen, nos alegramos mucho de que haya recuperado esa energía perdida durante todos los años, al cabo de los meses, que los dolores, especialmente el de cabeza, que tanto nos paraliza, hayan desaparecido. Y bueno, pues a seguir las instrucciones del doctor Thompson. Muchísimas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Doctor, muchísimas gracias por habernos abierto una vez más las puertas de su clínica y nos seguimos viendo en siguientes entregas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Pues nosotros volvemos a Cuidamos de Ti, continuamos con más asuntos de salud. Regresamos a nuestro plató para una última entrevista en nuestro programa de hoy, Cuidamos de Ti. Vamos a hablar del síndrome metabólico, una enfermedad que, tomen nota de este dato, padece 1/3 de la población adulta y Andalucía se lleva la palma en número de personas que la padecen. Vamos a hablar hoy de ella, pero lo más importante es que especialistas médicos del Hospital Universitario Reina Sofía y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica han elaborado una guía internacional en colaboración con otros investigadores extranjeros sobre recomendaciones de estilo de vida para prevenir este síndrome metabólico y tratar sus síntomas. Hoy 2 de ellos están con nosotros y ellos son Francisco Pérez Jiménez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Catedrático emérito de la UCU, y le acompaña el investigador de la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Reina Sofía, Pablo Pérez Martínez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de hablar de esta guía, que me parece de lo más interesante, sobre todo porque trata de prevenir una enfermedad con un alto índice de incidencia, sí que me gustaría saber qué es el síndrome metabólico, en qué consiste esta patología. Bueno, el síndrome metabólico no es propiamente una enfermedad, sino un conjunto de rasgos, de manifestaciones que pueden tener y que son muy frecuentes en la población, tan conocidos como la presión arterial un poquito elevada, el colesterol bueno, el HDL bajo, los triglicéridos elevados y en general con bastante frecuencia personas con sobrepeso u obesidad, cosa que no es obligatorio porque hay personas con síndrome metabólico que no tienen por qué ser obesos. Todo eso produce además una alteración del metabolismo de la glucosa que puede llegar a la diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Personas que tienen este tipo de características, con que tengan 3 ya sería suficiente, y la presencia de estas características es un indicador de que esa persona tiene un metabolismo muy alterado. Entonces, cuando se tiene un síndrome metabólico no se tiene propiamente una enfermedad. La enfermedad es el cáncer, que lo favorece el síndrome metabólico, los accidentes vasculares cerebrales, el infarto agudo de miocardio, la propia diabetes. Todas estas enfermedades se producen mucho más en personas que tienen ese conjunto de características. Y el interés que tiene es que, por tanto, nosotros podemos prevenir las enfermedades importantes si atacamos y amortiguamos o reducimos el síndrome metabólico. Muchos en casa, y yo incluida, podemos pensar que qué difícil es al final no padecer este síndrome metabólico cuando son tantas las características que hay que cumplir bien. Es decir, una analítica de libro tiene que salir, ¿no? ¿O es más fácil de lo que parece? Bueno, forma parte, digamos, llamémosle el deterioro del metabolismo, el agotamiento del metabolismo de las personas conforme van pasando los años. Puede plantear que de manera inexorable se acabara en muchas personas teniendo un síndrome metabólico. Pero aquí el problema está que cuando hay sobrepeso u obesidad, el síndrome metabólico lo estamos adelantando 10, 20, 30 o 40 años, porque lo que al final sucede es que hay, por ejemplo, personas jóvenes de 20 años que tienen un metabolismo como si tuvieran 80 años. Y en el fondo es una forma de envejecer acelerado, de tal manera que una persona de 20 años que sea obesa y que tenga
un sobrepeso importante, pues es fácil que tenga la tensión un poquito alta, que tenga el colesterol bueno un poquito bajo, que tenga la glucosa un poquito alto. Entonces, como dice usted, hay que tener una analítica de libro. Realmente lo que hay que tener es una analítica normal. Lo que sucede, por tanto, es que ciertas personas sobrecargan de tal manera su salud que acaban por tener una enfermedad que podría ser de anciano, aunque su edad sea de persona joven. Bueno, tocaría ahora preguntar por esa prevención para evitar que aparezcan todos estos síntomas, y aquí es donde creo que entra esa guía que han elaborado desde aquí, desde Córdoba, coordinada desde Córdoba con expertos internacionales. Pablo, háblenos de ella. Sí. ¿En qué consiste esta guía y cómo nos ayuda en la prevención y tratamiento? Sí, efectivamente esta guía surge de una necesidad, porque como ha explicado previamente el profesor Párez Jiménez, no existían unas recomendaciones claras ni tanto para el médico ni tanto para nuestros pacientes para intentar prevenir o incluso tratar este síndrome. Entonces, pues desde la unidad de lípidos del Hospital Reina Sofía, desde el IMIBIS, decidimos construir esta guía, consensuar esta guía con otros expertos internacionales, de tal forma que el resultado final ha sido una serie de recomendaciones que van a ser unas recomendaciones claras para que nuestros pacientes se puedan beneficiar, prevenir y tratar este síndrome. Han participado más de 30 expertos internacionales, la mitad son españoles de diferentes comunidades autónomas, todos ellos pertenecen al CIBER de Obesidad y Nutrición, que es una estructura que existe de investigación en España, promovida por el Instituto de Salud Carlos III, y que específicamente trabajamos para prevenir la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la obesidad, entre ellas el síndrome metabólico. Y ya le digo que surge ante esa necesidad y bueno, pues actualmente pues tenemos este documento que estamos haciendo difusión y que lo que pretendemos pues bueno es prevenir el síndrome metabólico. ¿Se están encontrando con una barrera o es algo que puede fluir? Es decir, en los tiempos que corren, con el tipo de alimentación que llevamos o que, entre comillas, nos obligan a llevar, con lo fácil que tenemos por aquí, y yo sé que usted es un claro defensor de la dieta mediterránea, pero ¿es fácil o es difícil hacer que la prevención, que podamos cumplir las premisas de esta guía? Realmente modificar el estilo de vida es difícil. Fundamentalmente el esfuerzo de los médicos debería ir orientado a la educación, fundamentalmente la educación en la edad infantil, porque realmente modificar el estilo de vida en una persona adulta es muy complejo. Aún así, nosotros como médicos tenemos que buscar los medios para intentar hacerlo. Y en eso un poco estamos. Se está invirtiendo poco en política de salud a nivel comunitario para modificar este estilo de vida, se está intentando poco a poco, pero realmente es un problema complejo que yo creo que tenemos que abordar desde diferentes perspectivas. Y esa es un poco la situación actual, con lo cual, ante su pregunta de si nos vamos a encontrar barreras, pues sí, muchas. Realmente la utilidad de este documento y de estas recomendaciones que hemos intentado simplificar lo máximo posible, porque al paciente no le puedes dar o no puedes intentar cambiarle todo su estilo de vida, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí hemos detectado que haciendo pequeñas modificaciones en puntos muy concretos de nuestro estilo de vida, la alimentación fundamentalmente, sí podemos mejorar la calidad de la alimentación de la persona. Y se ha visto, y eso tenemos evidencia, y se recoge en este documento, cómo con pequeñas modificaciones a lo largo del tiempo podemos intentar mejorar el tipo de dieta que seguimos. ¿De qué tipo de modificaciones estamos hablando? Porque un cambio radical es complicado. ¿Cuáles son esos pequeños hábitos que debemos ir cogiendo todos? Yo empezaría por la actividad física. O sea, sin duda ninguna, yo creo que sería innegociable, que es lo más importante. Potenciar la actividad física, una actividad física no agotadora, sino habitual, diaria, y realmente el impacto que eso tiene sobre el síndrome metabólico, sobre la prevención de otras muchísimas enfermedades,
es espectacular. O sea que yo, para mí, la actividad física sería el primer paso fundamental e importante, junto al abandono del tabaco, que aunque no sea propiamente síndrome metabólico, pero que realmente van en paralelo, y a la limitación del consumo de alcohol. Yo creo que esas serían 3 medidas, llamémosle, no directamente relacionadas con la dieta. Él puede ahora hablar de qué alimento, qué recomendaciones así claritas habría que dar, pero para mí, ejercicio físico, tabaco y actividad física, ejercicio físico, tabaco y limitar el consumo de alcohol. Antes de hablar de la dieta, sí me gustaría que hablásemos un momento de esa limitación en el consumo de alcohol. Hay corrientes que incluso hablan de la prohibición absoluta del alcohol en cualquier tipo de dieta. Esa copita de vino que tanto se ha dicho que es hasta saludable, ¿en realidad lo es? ¿No lo es? ¿Podemos o debemos tomarla o no? Vamos a ver, la evidencia que cada vez se van acumulando indican que el alcohol en cualquiera de sus circunstancias es perjudicial. O al menos podría ser neutro. Lo que es más que dudoso es que sea beneficioso. Entonces, probablemente no tengamos razones para quitarle a una persona una copita de alcohol diario, si además lo comparte con los amigos y con una dieta sana, la misma dieta puede amortiguar el potencial efecto negativo. Por tanto, no vamos a una copa de alcohol se puede aceptar. Ahora, tomar alcohol porque es beneficioso y menos hasta 3 copas, que son muchas, eso realmente no tenemos argumentos científicos para apoyarlo. Hay mucha permisividad sobre el alcohol. De hecho, esa permisividad es la que hace que cuando se vean en los estudios que el alcohol no es perjudicial o que es neutro, digamos que es beneficioso. Y realmente yo creo que no debemos negociar el consumo de alcohol porque realmente no tenemos evidencias suficientes para recomendarlo. Y ahora sí, hablemos de la dieta. ¿Qué elementos tienen que estar sí o sí en nuestra alimentación diaria y cuáles tenemos que desterrar? También se ha hablado mucho de todo este tema a lo largo de los últimos años. Sí, fundamentalmente podemos resumir 3 o 4 recomendaciones que son importantes. Cuando hablamos de grasa, fundamentalmente tenemos que eliminar las grasas trans, limitar el consumo de las grasas saturadas. Las grasas trans fundamentalmente se encuentran en los productos industriales, fundamentalmente. Disminuir las grasas saturadas, porque la grasa no es mala, pero sí este tipo de grasas saturadas que fundamentalmente se encuentran en las carnes rojas, de nuevo también en los productos industriales, las bollerías, etcétera, etcétera, y sustituirla por un tipo de grasa monoinsaturada o grasa sinsaturada, que fundamentalmente se encuentran en nuestro modelo de alimentación mediterránea en el aceite de oliva virgen, consumo de pescados que son ricos en ácidos grasos omega 3, frutos secos también son alimentos que podemos consumir de forma moderada, y sobre todo cuando hablamos de síndrome metabólico es muy importante considerar la importancia que tiene el peso, porque habitualmente personas con síndrome metabólico suelen tener un ligero sobrepeso u obesidad, y por tanto cuando consumimos grasa, la grasa, aunque sea grasa monoinsaturada y sea grasa saludable procedente del aceite de oliva, también engorda, engorda igual que una grasa o que una grasa más perjudicial. Por tanto tenemos que limitar su consumo, consumir una dieta variada que sea rica en frutas, en verduras, vegetales, legumbres, consumir proteínas saludables que fundamentalmente están en el pescado, en el huevo también hay proteínas que son muy interesantes, consumir lácteos de forma habitual en nuestra dieta, siempre que sean lácteos desnatados, quitamos la grasa mala, podemos consumir queso de forma moderada, yogures, leche, etcétera. Los cereales también son saludables, han demostrado que incluso pueden disminuir la presión arterial, que es uno de los componentes importantes del síndrome metabólico. Y fundamentalmente ya les digo que una dieta variada en la cual pues se pueden hacer excepciones porque los alimentos no son buenos ni son malos, lo importante es la cantidad, la frecuencia con la que se consuman, y eso podría ser un poco las recomendaciones así de forma global que podemos dar en cuanto a la dieta, evitando evidentemente el sedentarismo. Yo creo que sobre todo en la población infantil tenemos un gran problema con lo que a mí me gusta llamar el sedentarismo tecnológico, porque nuestros niños están enganchados desgraciadamente a la tecnología y eso hace que se haga menos ejercicio físico, y un poco junto con evidentemente eliminar el hábito tabáquico pueden ser las recomendaciones así a forma
un poco grosera que deberíamos seguir en nuestro estilo de vida. ¿Se puede revertir el síndrome metabólico? Es decir, ¿alguien que lo padezca puede dejar de padecerlo? Sí, por supuesto, se puede revertir y además con medidas efectivamente no demasiado exageradas. Esto es una gotita que hace rebosar el vaso. Si esa gotita se quita con el ejercicio y 2 o 3 medidas fundamentales, revierte. No tengo mucha esperanza de que revierte, vamos a ver. Usted ha hecho una pregunta antes importante sobre el tema de la barrera para mejorar esto. Piense que si estamos hablando del 30% de población, en Andalucía hay fácilmente 2 o 3 millones de personas con síndrome metabólico. Eso no es asumible por el sistema de salud. Sí, el sistema de salud no tiene profesionales para actuar sobre esas personas. Entonces hay que entrar en otro ámbito. Entonces esto se ha transformado ya no en un problema médico, esto es un problema social, muy grave, con repercusiones económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. De hecho, es una enfermedad que se ha inventado en este siglo XX, antes no existía la obesidad ni el síndrome metabólico y ahora por el estilo de vida se ha inventado. ¿Qué pasa? Que si el médico no lo puede asumir, el sistema de salud no lo puede asumir, ¿quién lo tiene que asumir? Esto es una actitud concertada de múltiples protagonistas que tienen que abordar el tema y que esos protagonistas van desde las empresas o la industria, las empresas donde trabaja la gente, darle estímulos para que luchen contra eso, la industria de la alimentación o la industria del ocio que tiene que implicarse. ¿Y eso quién lo podría concertar? Eso lo podría concertar la administración. Es curioso, porque cuando aparece este artículo estaba en plena actividad una expectativa muy difundida por los políticos en Andalucía sobre la aparición de una ley contra la obesidad. Bueno, pues ya apareció esa ley, y esa ley yo creo que lo que va a conducir es que aumente el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque es una ley contenida, cargada de inutilidades. Fíjese que la primera ley que aparece contra la lucha contra la obesidad en Andalucía es la infantil y consiguió aumentar la obesidad desde 7 a 15%. Yo creo que con esta ley nueva que se ha hecho, en la que todo lo que había de expectativas se le ha quitado, por ejemplo, no va a haber una educación en los colegios. Yo como médico, ¿cómo educo a los niños pequeños o a la gente que está en los institutos? Yo no puedo, con los médicos no pueden educar eso tiene que ser el sistema educativo, que no va a educar a esas personas. Y eso es un fracaso importante, fíjese, porque es que nuestra ignorancia, la ignorancia de la población es tremenda. Fíjese que el 50% de la producción agraria de Andalucía es el aceite de oliva, que eso supone lo menos el 5 o 6% del Producto Interior Bruto. Usted va a un colegio o usted sale a la calle y le pregunta a los niños y nadie sabe lo que es el aceite de oliva virgen, lo que es el aceite de oliva sin más. La gente cuando compra aceite de oliva en las tiendas se cree que está comprando aceite de oliva saludable, virgen, y no lo es. Entonces, ignoramos algo que es tan fundamental para la economía de Andalucía. El salto hacia la obesidad y el síndrome metabólico es todavía más difícil porque eso se exigiría mucho más esfuerzo. Y bueno, pues realmente nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de decirlo siempre que podamos, hacer esfuerzos para difundirlo en nuestro entorno, en nuestras facultades, en nuestras universidades, en donde podamos llegar. A mí me han invitado recientemente, ahora voy a ir a un instituto de Córdoba, pues yo encantado, no puedo decir que no voy a ir al instituto, pero bueno, son acciones de gota de agua. El problema es, efectivamente, la barrera es mucho más de lo que ahora podríamos explicar aquí en corto tiempo. Esto se abre un debate. Conforme me iba contando se me iban ocurriendo cosas que pueden dar lugar a comportamientos que favorezcan la aparición de síndrome metabólico, empezando desde la vida estresante que llevamos ahora, que haga que para muchas familias sea más fácil coger un bollo del supermercado y metérselo en la mochila a su hijo en vez de pararse a lo mejor a pelar una fruta y meterla en un tupper. Son ejemplos, pero todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que esto del síndrome metabólico, que hoy hemos conocido un poquito más a fondo, pero que me temo que tiene mucho más trasfondo del que podríamos hablar, pues es un tema que vamos conociendo, que vamos ampliando y por supuesto que no quiero dejar pasar la ocasión para felicitarles por la publicación de este artículo que tenía el nombre de una revista científica, Nutrition Reviews, se llama, norteamericana, y bueno, pues ha sido un trabajo que ha realizado
investigadores cordobeses que han coordinado con más de 30 expertos en la materia a nivel internacional, y por eso también tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque desde Córdoba se trabaja bien y además cada vez que se sienta un profesional de la medicina cordobés aquí con nosotros, lo digo, nos sentimos muy seguros de tenerles velando por nuestra salud. Pues Francisco Pérez Jiménez y Pablo Pérez Martínez, ambos investigadores relativos a todo esto del síndrome metabólico, catedrático emérito de la UCO y especialista de medicina interna en la unidad de lípidos del Hospital Universitario Reina Sofía. Ha sido un placer que estén con nosotros. Muchas gracias por haber venido y enhorabuena por los resultados de su trabajo del día a día. Vale, pues muchas gracias a usted y que lo que está haciendo es más importante de lo que parece, porque está haciendo esa difusión que a nosotros no es tan difícil llegar a la gente. Para eso estamos y para lo que necesiten seguimos por aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, pues a ustedes espero que hayan tomado nota de que existe este síndrome metabólico, que podemos y debemos luchar por revertir los síntomas que lo provocan, y bueno, pues para educar también estamos nosotros aquí en PTV cada semana en Cuidamos de Ti. Gracias por haber estado un día más con nosotros y les espero el martes que viene a la misma hora, a las 8:30. Hasta pronto.